¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, gusto en saludarlos para compartir con ustedes el tema del celibato. Es un tema difícil que no se puede tratar en unos cuantos minutos y sin tener ese intercambio de preguntas, respuestas, estando en vivo. Estos temas son un poquito complicados, pero trataré de exponerlo aunque sea de un modo breve. Claro que no voy a decir todas las citas bíblicas o todas las citas de los concilios o muchos santos padres que han escrito sobre este asunto, autores muchísimos que han escrito. No pretendo pues ser exhaustivo sobre el tema, sino solamente una pequeña reflexión sobre el mismo. Vale la pena recordar, hermanos, que Jesucristo, nuestro divino Maestro, Él optó por el celibato, nunca fue casado. En el Evangelio es muy importante, en el Evangelio de San Mateo, si mal no recuerdo, en el capítulo 19, precisamente nuestro Divino Maestro, al hablar de este tema, es muy profundo en algunas expresiones. Cuando Él dice que en cuanto al celibato, no todos lo van a entender, no todos lo habrán de comprender. Y Él dice, quien pueda entenderlo, pues que lo entienda. Pero en realidad muchos no van a entender qué es el celibato real y verdaderamente. Podemos decir que es una gracia, es un don, es un regalo, que no todos pueden entender, como vuelvo a repetir, capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. También el apóstol San Pablo, en Primera Corintios, estamos hablando del capítulo 6, también el apóstol San Pablo, con mucha delicadeza, con mucha prudencia, habla acerca del matrimonio y aconseja que los seguidores más cercanos de Jesucristo el Señor, pues en la medida de lo posible, sean célibes. No desaconseja para nada el matrimonio. Trata el tema, pero sí pone un poquito de mayor énfasis en que, si es posible, se mantengan célibes. También es importante darnos cuenta que el celibato en sí mismo no es inherente al orden sacerdotal. Sí, lo que estoy diciendo es verdad. Debemos caer en la cuenta de que la Iglesia Católica tiene, podríamos decir, como dos pulmones. Hay dos hemisferios, por decirlo de alguna manera, la Iglesia Latina y la Iglesia Oriental. Nosotros, como parte de la Iglesia Latina de Occidente, entre nosotros fue desarrollándose poco a poco y de un modo paulatino la práctica del celibato. Incluso el Evangelio de hoy, 15 de enero de 2020, habla precisamente de que el Señor Jesús fue a curar a la suegra de Pedro. Consta en el Evangelio que Pedro era casado, probablemente algunos otros de los apóstoles, pero que conste por la Sagrada Escritura, Pedro era casado, tenía suegra. La otra parte de la Iglesia Católica, incluso obedeciendo al Santo Padre, al Papa Francisco, pues es la Iglesia de Oriente. Y allá en Oriente este aspecto del celibato también es muy querido, muy apreciado, pero de diferente manera. Allá hay presbíteros, sacerdotes casados. Se permite que se casen y una vez casados pueden llegar a la ordenación sacerdotal. Pero curioso, tienen una grande estima por el celibato, a tal grado que el único o los únicos que pueden llegar a el episcopado son aquellos que optaron por el celibato. Los sacerdotes casados no pueden ser obispos en las iglesias de Oriente, que están en comunión plena, total, con
el sumo pontífice y que pudiéramos decir somos la iglesia total, para expresar una frase de San Agustín, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Aquí entre nosotros, en la iglesia de Occidente, en la iglesia latina, que es donde nosotros vivimos, poco a poco, paulatinamente, como ya les había dicho, se fue desarrollando esta doctrina o esta práctica del celibato entre los sacerdotes. En los primeros siglos los sacerdotes eran casados y con el tiempo, poco a poco, incluso uno de los primeros concilios, muy probablemente el de Nicea en el 325, después el concilio de Elvira, aunque no es un concilio ecuménico, sino más bien particular, pero sí hablan ya del celibato. Incluso este concilio de Elvira es un poquito fuerte en sus expresiones para anatemizar a aquellos que siendo sacerdotes no guardan el celibato y la castidad, que ese es otro aspecto también importante. La castidad y el celibato para nosotros los sacerdotes deben ir juntos, que no vaya a suceder que es célibe pero no casto. Las dos cosas deben ir a la par. Incluso el Señor Jesús también nos lo recomienda con sus consejos evangélicos de la pobreza, castidad y obediencia. La castidad, pues, es un consejo evangélico que poco a poco fue tomando carta de ciudadanía o que poco a poco se fue instalando, por decirlo de alguna manera, en la iglesia de Occidente. También hay un concilio muy importante, el concilio de Letrán en el año 1123. Estaba, me parece, en ese entonces el Papa Calixto II, también habla sobre el tema. El concilio de Trento, que se llevó de 1545 a 1563, si no me equivoco. El concilio Vaticano II en Presbyterorum Ordinis número 16, todo el número 16 de ese documento del concilio Vaticano II habla precisamente acerca de las bondades del celibato. Entre otras bondades, nos habla el documento de que el sacerdote tenga el corazón libre, totalmente, exclusivamente para Dios. Dice San Pablo que el casado pues trata de quedar bien pues con su esposa, con sus hijos, estar atento a muchas cuestiones del mundo en el sentido positivo, del mundo, de la historia, de lo que le toca vivir. Mientras que un célibe, un sacerdote que vive su celibato como don, como regalo, como gracia, y que lo vive con alegría, con entrega, que lo vive con generosidad, pues aquel sacerdote es un hombre alegre, es un sacerdote con el corazón íntegro, o es un sacerdote que no tiene dividido el corazón entre su labor pastoral y la familia, su esposa, sus hijos, que debiera atender con calidad y calidez. El celibato, hermanos, pues no se nos impone. Cuando nosotros llegamos al seminario y conforme van pasando los años, sabemos a lo que vamos a entrar. Cada sacerdote, el día de su ordenación, dice, sí, delante del obispo, hace unas promesas, hace algunos votos, de tal manera que delante de Dios y poniéndolo a él por testigo, quiere, acepta, por amor, y como diría el Evangelio, Mateo 19, por amor al reino de los cielos. Se renuncia, se renuncia al matrimonio no porque sea malo, es un sacramento y está al mismo nivel del orden sacerdotal. Los dos son sacramentos. Renuncia al matrimonio no porque sea algo malo, sino que renuncia al matrimonio para tener un corazón indiviso, para dedicarse con mayor entrega, con mayor afán, con mayor amor y delicadeza a su ministerio sacerdotal. Puede haber sacerdotes casados, ya se los he dicho, que en la Iglesia de Oriente, de facto, de hecho, existen. No es algo inherente al sacerdocio.
sino San Pedro y muchos en los primeros siglos, pues simple y sencillamente no hubieran tenido acceso al orden sacerdotal, al orden episcopal. Le pedimos a Dios nuestro Señor que a todos nosotros los sacerdotes nos conceda la gracia del celibato. Los matrimonios también deben vivir la castidad. El celibato no, están casados, no son célibes, pero la castidad sí, es decir, las relaciones solamente entre los esposos, nada más. Yo como sacerdote estoy invitado y yo con toda libertad he aceptado el celibato y al mismo tiempo la castidad. Un joven está invitado a vivir la castidad, la pureza. No hay cristianos de primera o de segunda, todos estamos llamados, todos los discípulos del Señor, de diferentes maneras estamos llamados a vivir la pureza y la castidad. Nosotros como sacerdotes también aceptamos el celibato por el reino de los cielos, aunque muchos puedan no entenderlo, porque es un don, es una gracia, es un regalo. Vamos pidiéndole a Dios nuestro Señor por todos los sacerdotes, que el Señor nos conceda la gracia de valorar, querer, estimar el celibato para poder servir más y mejor a la iglesia a la cual todos pertenecemos. Y que los seminaristas ya desde que entren al seminario, pues que sepan que implica el celibato y la castidad en la iglesia latina, aunque no sea inherente al orden sacerdotal, pero sí por cuestión disciplinar y además por la experiencia de la iglesia, que es mucho mejor en todos los sentidos que el sacerdote se dedique única y exclusivamente al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, a su ministerio. Fíjense, hermanos, una cosa curiosa. De entre la iglesia latina y la iglesia oriental, la que más se desarrolló, más y con mayor rapidez, fue precisamente la iglesia latina. Algunos escritores, algunos especialistas en estos temas dicen que en gran parte se debió precisamente a esta entrega al celibato de los sacerdotes. Le pedimos a Dios nuestro Señor esta gracia, porque no es raro, por desgracia, que algunos de nosotros sacerdotes podamos caer, tanto para perder la castidad, la pureza, la entrega. A veces podemos tener un corazón dividido, peor aún cuando algunos de nosotros como sacerdotes nos hemos equivocado en alguna situación de este tipo, ¿verdad? Que nos ha faltado castidad, nos ha faltado amor a la iglesia y nos ha faltado entrega, y todavía peor la monstruosidad, como le ha llamado el Papa Francisco, cuando se cae en el asunto de la pederastía, que ese es otro punto. Los seminarios no crean pederastas, los seminarios no crean homosexuales. Al seminario entra el homosexual, al seminario entra el pederasta, y si no se tiene cuidado, la habilidad suficiente para detectarlos y a tiempo decirles que ese no es su camino, que no es el lugar adecuado donde deben estar, puesto que van a tratar con muchísimos jóvenes, van a tratar con muchísimos niños, y siempre a los niños habrá que tenerlos muy bien cuidados, que los niños estén siempre en el corazón de Cristo y en el corazón de la iglesia. El mismo Señor Jesús dice: ay de aquel que escandalice a uno de estos menores, ay de aquel que escandalice a una criatura, ay de aquel que escandalice a uno de los niños. Ese es un tema un poquito distinto, o al menos tendría otra coloratura, pero solamente sí mencionar que a nosotros nos conceda el Señor la gracia del celibato, la gracia de la castidad, la gracia de la pureza, para poderlos servir más y mejor dentro de la iglesia. Yo estoy muy contento siendo sacerdote. Desde niño el Señor me llamó, desde mis años mozos como niño y adolescente, y cuando entré al seminario yo ya sabía lo que implicaba.
Y aunque me gustan las doncellas, las damas, las mujeres, porque es propio de mi naturaleza humana y masculina, yo libremente el día de mi ordenación dije, sí, prometo delante de Dios el celibato y la castidad por amor al reino de Dios, aunque no todos lo puedan comprender. Que el Señor a todos los sacerdotes nos conceda esta gracia y de tener en altísima estima el celibato. Cuando un sacerdote se entrega con alegría, con generosidad a Dios y a su ministerio, es un sacerdote siempre alegre y siempre contento. Y qué curioso, los sacerdotes no debemos tener hijos, hay algunos que podrán tenerlos y de hecho los tienen, lo sabemos, pero qué curioso, los sacerdotes que no tenemos hijos, de todas maneras la gente nos llama Padre, porque engendramos para Dios en los sacramentos, porque engendramos para Dios cuando bautizamos, porque engendramos vida para Dios y para la iglesia cuando damos la absolución a un hermano nuestro que se acerca al sacramento, porque damos vida cuando alguna persona está necesitada de un consejo y nosotros atinada y sabiamente se lo proporcionamos. Qué curioso, sin ser padres biológicos, la gente nos llama Padre, porque de alguna manera ve en nosotros de un modo análogo la presencia de Dios. Al único que le llamamos papá, Padre, es a Dios, pero por analogía, de alguna manera por comparación, los que saben de filosofía, en parte sí y en parte no, eso es una analogía, a nosotros también nos llaman padres. De los sacerdotes que puedan ver este video o el resto de los hermanos, pidamos por nosotros mismos para que el Señor nos conceda la gracia de en nuestras familias que surjan vocaciones buenas, santas y sanas y que la iglesia se vea favorecida precisamente por sacerdotes íntegros, por sacerdotes bien formados, por sacerdotes que amen su ministerio y que estén al servicio completo de la iglesia, que no tengan su corazón dividido entre dos amores. Incluso el Señor Jesús dice que el que a dos amos sirve con alguno queda mal. Si se tiene esposa y al mismo tiempo el ministerio sacerdotal, pues vamos a quedar mal en nuestro ministerio en la parroquia o probablemente con la dama con la cual se hayan contraído nupcias, en el caso pues de que no existiera el celibato. Que el Señor nos conceda a todos la gracia y el regalo de este don y que lo podamos entender y lo podamos vivir. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los invito a darle like si les gustó esta pequeña y sencilla reflexión. No se puede decir todo en unos cuantos minutos. Y también de compartir, o si fuera el caso, los invito también a inscribirse a este canal en donde vamos a ir poco a poquito tocando algunos temas. Incluso los invito a que hagan algunas preguntas y ahí en ese intercambio le da un poquito de mayor vida a estos temas. Cuando hay dudas, cuando hay algún comentario, lo pueden hacer y en la medida de lo posible yo daré respuesta. Que Dios los bendiga y los acompañe a todos, que pasen todos una feliz tarde.